Buenos días, hermanos. Aquí ya listos para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. En el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si el cielo y el firmamento glorifican a Dios, cuánto más nosotros, ¿verdad? Que somos su creación, somos sus hijos. Así que glorifiquemos su nombre en esta mañana, cantemos de alabanza, adorémosle, porque solamente Él se merece toda la gloria, toda la honra, porque Él es digno de todo ello. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de su santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días tengan todos, hermanos.
Es un gozo estar reunidos de nuevo en el poder del Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 23 y el capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El ser humano, para llegar a ser un adulto, experimenta varias etapas de crecimiento, tales como niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez. Cada una tiene características específicas que cualquiera, con solo ver los cambios físicos en aquella persona, puede ubicarle en una de dichas etapas. Asimismo, en el caminar cristiano hay niveles, hay estatura, que inicia con el ser oyente de la palabra de Dios, hasta llegar a ser amigos de Dios. Por ello la Biblia compara el caminar de los justos con la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Existen muchas expresiones maravillosas dichas acerca de algunos hombres en la Biblia. Ejemplo, de Moisés la Biblia le llama mi siervo. De Daniel se le llama varón muy amado. Pero mi amigo es el título exclusivo de Abraham. La Biblia muestra el desarrollo del caminar de personajes bíblicos que se estancaron algunos en alguna fase, como Sansón. Otros, como Judas, retrocedieron. Y otros, como Abraham, que alcanzaron a ser amigos de Dios. Abraham experimentó el desarrollo primero como oyente. Como cualquiera, uno comienza como oyente. En el caso de Abraham, fue cuando Dios le indicó que saliera de su tierra y parentela. Génesis 12:1. Después, Abraham llegó a ser creyente, según nos lo dice Santiago 2:23. Posteriormente llegó a ser discípulo y alcanzó la estatura de siervo. Génesis 26:24. Y por último, fue amigo de Dios. Santiago 2:23. La amistad de Dios le otorgó muchos beneficios a Abraham, como cuando le expresó que destruiría a Sodoma y Gomorra. Génesis 18, del 16 al 33. Esa confianza de diálogo con el Señor y expresarle su petición solo lo llevaban a cabo los que son amigos de Dios. Es importante conocer las características de cada etapa hacia la madurez para avanzar en ella. Veamos. La primera etapa es la de oyente de la palabra de Dios. Romanos 10, del 14 al 17, lo dice de la siguiente manera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra oyente se deriva del griego akouo, que significa oír. La palabra akouo tiene dos significados diferentes. Por un lado, akouo significa oír sonidos, oír algo, eso es akouo. Pero también akouo significa entender, oír el significado de algo, donde no solamente escuchas el sonido, sino que entiendes el significado de ese sonido, el significado de ese mensaje. Por eso,
Algunos tienen oídos, oyen los sonidos de la palabra de Dios, pero no su significado. Por eso no la reciben. La parábola del buen sembrador, que la encontramos en Mateo 13, del 18 al 23, nos muestra que toda clase de terreno oyen los sonidos de la palabra de Dios, pero solamente la buena tierra oye los significados. Entiende lo que significa aquello. Oye el significado de los sonidos de la palabra de Dios. Entiende, y porque entiende, da fruto a Dios, fruto para Dios. Cuando el Señor vino a la tierra, las multitudes se agolpaban para oír la palabra que Él predicaba. Lucas 5, verso 1, así lo dice. La Biblia indica que quien es de Dios, oye las palabras de Dios. Si tú eres de Dios, tú oyes la palabra de Dios. El que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. Esto es Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dijo el Señor. Y quienes no lo son, no le oyen. El oyente escucha la voz del Señor. Juan 10:3, así lo dice. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, comienzan a ejercitar su oído para conocer la voz del pastor, la voz de su pastor. En este proceso, el oyente avanzará hacia la madurez, según nos lo dice 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El peligro de ser solo oidores es que el enemigo llega y arrebata la buena semilla de tu corazón. Y lo hace para que la persona no la ponga por obra. Por eso es que Satanás arranca la semilla de la palabra de Dios del corazón de las personas, para que no la pongan por obra. Una vez esto ocurra, los sentidos son engañados. La persona es engañada, se hace susceptible al engaño del diablo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, dijera Santiago en el capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, engañándoos. Esa es la primera etapa de crecimiento, ser oidor de la palabra de Dios. La segunda etapa es cuando uno se convierte en creyente. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra creyente se deriva del griego pistos, que quiere decir alguien que es confiado, alguien que es creyente en algo o alguien, confía en eso. Eso es pistos. El creyente es la persona que oye los sonidos de la palabra de Dios y entiende el significado de esa palabra. Cree, por lo tanto, en ella y confía en ella. Es dotado de fe, porque cuando uno hace eso, la palabra lo que hace es darte fe. Y esta es la capacidad de obedecer. Eso es lo que hace la fe. La palabra de Dios, una vez entra en tu corazón, esa palabra genera en uno fe. Y esa fe te hace creer y confiar en la palabra que has escuchado. Esa palabra te capacita para obedecerla, para obedecer la palabra de Dios. Dios hace distinción entre creyentes e incrédulos.
al creyente lo cambia del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así nos lo dice Hechos 26:18. Los creyentes, al igual que los niños, tienden a imitar a sus mayores por esa razón. Pablo le recomienda a Timoteo que sea ejemplo para los creyentes. 1 Timoteo 4:12. Debe de ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. El problema de quedarse como creyente es que depende de lo que hacen los demás. Si el líder cae, el que solo es creyente siente que su espíritu también cae y puede flaquear y volver atrás. Pablo le escribe a los tesalonicenses diciendo en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:10. Pablo dice esto porque sabía que los creyentes en Tesalónica necesitaban ver un buen ejemplo para que su crecimiento no fuera entorpecido. Y la tercera y última etapa, si la primera es cuando uno es oyente, después uno es creyente, la tercera etapa, uno es amigo de Dios. Santiago 2:23 y el 4:4 dice así, lo leeré de nuevo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Juan 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La separación del mundo, cuando uno se separa del mundo, lo que es aquí expuesto, cuando uno hace eso, esa es una prueba infalible de que estamos entre los salvados, que estamos entre los justificados, que tenemos una verdadera fe salvadora en Jesucristo. ¿No te ha traído nunca esta frase, amigos de Dios? Evidentemente, Dios necesitaba un amigo y encontró en Abraham aquella amistad que su corazón anhelaba. ¿Cuáles son los puntos esenciales de una verdadera amistad con Dios? Esta pregunta recibe respuesta observando cuáles son los requerimientos para una amistad terrenal. En primer lugar, debe haber confianza. No puede haber ninguna verdadera amistad sin confianza. Este es el fundamento. La confianza es hija del conocimiento. Cuanto más conocemos a nuestros amigos, tanto más confiamos en ellos. Porque no solamente les tratamos, les oímos, sino que les vemos actuar. Y aquello genera confianza en uno. De la misma manera, la otra persona no solo nos oye, sino que también ve cómo actuamos, ve cómo somos. Y eso hace que trabe amistad con nosotros. Tanto más confiamos en ellos, es porque más les conocemos. Si tú quieres confiar más en Dios, debes de conocerle aún más. La fe es el comienzo de la amistad con Dios. Es la fe, mis hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí que la fe es el comienzo de la amistad con Dios. Amistad que Él desea tener con nosotros. Jesucristo decía, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo sí. Eso es conocerse. Eso, mis hermanos, es lo que viene a ser para nosotros la confianza necesaria en la amistad, no solo terrenal, sino que en la amistad con Dios. Debe haber en la amistad afecto,
La sola confianza no construirá una amistad ideal. No basta con solo confiar en aquella persona. El afecto es esencial. Tienes que sentir afecto por esa persona. En otras palabras, no solo porque te cae bien, tienes, aparte de eso, el sentimiento de desear el bien para esa persona. Tú deseas el bien para esa persona. Por eso es que cuando aquel que es tu amigo, aquella persona que es tu amiga, cuando ella o él llora, tú también lloras. Y cuando él o ella está feliz, celebrando, riendo, uno también está celebrando y riendo con ellos. Hay afecto. Esto es esencial para la amistad, para la verdadera amistad, para con Dios. Debe haber afecto para con Él, de desear lo mejor para la obra de Dios y de hacer lo mejor que yo pueda para Él. Tercero, la franqueza. Los amigos tienen entre sí una relación franca, familiar, unos con otros. Una niñita en una ocasión definía a un amigo como aquel que lo sabe todo de ti, pero que te ama a pesar de ello. Una amistad que no puede soportar la verdad no tiene valor. La amistad con Dios da la bienvenida a la verdad. Los amigos se dicen la verdad el uno al otro. Los amigos defienden con la verdad el uno al otro. La amistad con Dios da la bienvenida a la verdad. Hoy en día vivimos tiempos en los que la gente dice que no hay verdad, que lo único que existe es la opinión de este o la opinión del otro, o la perspectiva de este o la perspectiva del otro, y todo es relativo. Nosotros sabemos de que hay verdades, y no hay verdad tan cierta como la que la Biblia afirma, de que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Hoy en día, las personas mienten. Las personas en autoridad y en responsabilidad mienten. Los políticos mienten descaradamente, descaradamente. Por eso mismo, este es el tiempo en que nosotros como evangélicos, como cristianos, debemos de decir siempre la verdad. Porque tenemos amistad con Dios, quien es la verdad. Quien miente, dice el Evangelio, se hace hijo del diablo. Y a eso, hermano, debemos temer. Porque no es a eso a lo que Dios nos ha llamado. La amistad con Dios da la bienvenida a la verdad. Cuarto, hay que tener consideración. Los amigos se regocijan cuando ven cumplidos los deseos mutuos. Son totalmente considerados el uno por el otro. Nosotros, si somos amigos de Dios, tendremos toda consideración para con Él. Toda consideración para aquellos que le aman y le sirven. Porque ustedes recordarán que cuando uno rinde su vida a Jesucristo, Cristo entra en tu corazón. Pero cuando Él entra, no entra solo. Trae consigo al prójimo. De ahí que no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu prójimo. Tal cosa es incongruente según lo que la palabra de Dios nos dice. Porque cuando Cristo entra en tu corazón, cuando Cristo entró en tu corazón, Él no entró solo, entró con tu prójimo. Por esa razón es que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por esa razón. Y eso, dice nuestro Señor, es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Eso. Porque Cristo no entra solo en el corazón, entra acompañado y trae consigo al prójimo. De ahí que pues debemos, hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quinto, la amistad con Dios, al igual que la amistad terrenal, implica sacrificio. Incluso, si para todo lo anterior que he mencionado tenemos que llegar a hacer un verdadero sacrificio, la amistad requiere sacrificio, requiere entrega, hay un precio que uno paga.
Uno no puede creer en Dios sin pagar ese precio. Jesucristo lo ponía de esta manera. Él decía, es como que tomaras tu cruz todos los días y le siguieras a Él. Hay un precio que pagar. Hay sacrificio. Los verdaderos amigos se gozan en sacrificarse, porque es por amor al otro, es por amor a quien es tu amigo. Y en la Biblia, el mayor sacrificio de todos es cuando Cristo mismo pone su vida por Dios y por nosotros. Su vida. Porque no hay mayor amigo que este. Que alguien ponga su vida por nosotros. Y esto nos lleva al número 6, la lealtad. Los verdaderos amigos se mantendrán leales el uno al otro. Jesucristo se llama a sí mismo en el Apocalipsis fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Jesucristo es leal. Jesucristo es fiel. Jesucristo es verdadero. Y Él espera esas cualidades en nosotros también. Los verdaderos amigos se mantendrán leales el uno al otro, especialmente cuando están separados. Y por último, perpetuidad. Una verdadera amistad no es temporal, sino que soportará el paso de los años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo, como dijera aquel corito, y con esto concluyo. Aquel corito que dice, yo tengo un amigo que me ama. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. En Jesús tienes un amigo que te ama. Él desea tu amistad. Rinde tu vida a Él. Rinde tu vida a Cristo e invítale a entrar en tu corazón. Si tú haces esto, será la mejor decisión de tu vida. Cristo desea ser tu amigo. Pero para ello, debes de rendir tu vida a Él. Debes de invitarle a entrar en tu corazón para ser amigo de Dios, amigo de Jesucristo. Permítanme orar por todos nosotros, rogando la bendición de Dios. Oremos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias porque en Jesucristo tú nos has mostrado que eres nuestro amigo verdadero. Te suplicamos, Señor, que así como tú eres nuestro amigo, nosotros podamos también serlo con los demás. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino que ser creyentes de tu palabra para convertirnos en amigos de Dios. Gracias por tu infinito amor por nosotros. Bendice a tu pueblo. Bendícenos, Señor. Estas cosas te los agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, alabarle, hermanos, así que vamos a seguir adorando al Señor. En el libro de Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay otro pasaje que quiero compartirles que está en el libro de Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en este momento, pero también nosotros necesitamos ser guiados por Él, que Él nos guíe nuestros pasos, nuestro camino, que Él abra sendas para nosotros poder seguir adelante. Así que en ese mismo sentir le invito a que adoremos juntos con esa alabanza que dice, guíame, Señor. Amén. Acercarte a mí.